Hola, ¿qué tal mi querida amiga, mi querido amigo que me ve? Nuevamente para mí es un privilegio poder saludarles, llegar hasta ustedes a través de este medio. Es para nosotros un gran honor el poder compartir con ustedes a través de este medio la santa palabra de Dios. Esta sus noches de esperanza, un espacio donde estamos estudiando la palabra de Dios y sobre todo durante estos días que hemos estado hablando acerca de su maravillosa cruz. Hemos estado hablando de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue algo más que la muerte de una persona inocente, fue algo más que una simple demostración de amor. Fue allí en la cruz donde se forjó la salvación para toda la humanidad. Y sí, nosotros hoy en día hemos aceptado el símbolo de la cruz, pero desconocemos el significado, desconocemos cuál es la relevancia que tiene la cruz para nuestra vida. Hemos estado hablando, familia, en los temas anteriores, que los autores del Nuevo Testamento no tienen una palabra única para hablar o describir qué fue lo que pasó en la cruz de Cristo. Es por eso que ellos utilizaron varias palabras e imágenes para poder intentar explicar qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Hemos estado estudiando algunas de esas palabras, algunas de esas imágenes, y cada una de ellas nos ha arrojado luz, nos ha dado información, nos ha dado más conocimiento acerca de lo que aconteció en la cruz. El día de hoy nosotros vamos a estudiar una nueva palabra, y esa palabra es la palabra redención. La palabra redención significa redimir, comprar, volver a comprar. Era usado en la antigüedad, en la parte comercial, sobre todo también cuando se pagaba el rescate por alguien que estaba cautivo. Cuando alguien era cautivo, se podía pagar cierta cantidad de dinero, cierto rescate para que esa persona fuera liberada. En la antigüedad, cuando a veces un rey quería expandir o agrandar su reino, la forma más fácil era invadir a los reyes o a los reinos vecinos. Entonces él iba, también era una forma muy fácil y muy rápida de obtener riqueza a través de la guerra. Cuando ellos llegaban, invadían un país, tomaban todas las personas que podían y las llevaban cautivos para venderlos o emplearlos como esclavos. Lo más interesante es que cuando ellos buscaban entre el grupo de personas que habían llevado, descubrían que por allí se encontraba alguno de los cautivos de la realeza. Ellos enviaban un mensaje, una nota, notificando o avisando de que dentro de los prisioneros, los cautivos, ellos tenían una persona valiosa. Y por lo tanto, el rey o los reyes vecinos podían rescatarlos pagando un rescate, redimiendo a la persona. Bueno, hoy en día todavía se practica eso. Nosotros le llamamos secuestro. Es cuando se le priva de libertad a una persona y se exige el pago o el rescate para poder liberarla. ¿Dónde encontramos esa imagen en la Biblia? La encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, y dice de la siguiente manera: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, mi querida familia, este versículo claramente nos habla, o en palabras del Señor Jesús, su misión en esta tierra fue venir y dar su vida en rescate, es decir, en pago para liberar o libertar a muchos. Y cuando nosotros estudiamos el tema de la redención, tenemos que preguntarnos, ¿y de qué nos redimió Cristo Jesús? Bueno, tenemos que acudir a la misma palabra de Dios para que nos responda. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34, San Juan 8:34 nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Sí, mi familia, aquí Jesús utiliza la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que toda aquella persona que practique el pecado se convierte en esclavo del pecado. Nosotros ya habíamos leído en el libro de Romanos, capítulo 3, de que todos somos pecadores. Por lo tanto, si todos practicamos el pecado, eso significa que todos somos esclavos del pecado. Todos obedecemos al pecado, estamos sometidos al pecado, por lo tanto somos de su propiedad. Hay algo interesante con los esclavos, y es que los esclavos no tienen voluntad propia, están literalmente bajo el yugo de sus amos. El pecado, cuando llega a ser el amo de nuestra vida, nos somete, nos esclaviza, nos aprisiona y realmente a veces es muy difícil liberarlo, es muy difícil resistirlo. Mira lo que también nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Sí, familia, el pecado significa esclavitud. Y si no me cree, pues pregúntele a un adicto, pregúntele a un alcohólico, pregúntele a un drogadicto, ¿por qué no abandona sus vicios? ¿Sabe? Usted puede argumentar y decir, a mí nadie me obliga a pecar. Yo lo hago porque yo quiero. Bueno, pero es esclavo de sus deseos, es esclavo de sus tendencias, de sus apetitos, es esclavo de sus inclinaciones. Esto me hace recordar a aquel alcohólico que siempre argumentaba con su familia y decía que él no era esclavo. Decía, no, yo no soy esclavo, yo no soy adicto del alcohol. Yo tomo porque yo quiero y el día que yo quiera dejarlo, lo abandono. Y su familia le decía entonces, ¿por qué no deja el alcohol en este momento? Él decía, no, ahorita no puedo dejarlo porque se acerca diciembre. Ustedes saben, la Navidad, Año Nuevo, las festividades, las celebraciones. Usted no puede pretender que yo pase la Navidad sin tomar, sin celebrar. Su familia decía, está bien, ¿por qué no lo abandona en enero? Bueno, me gustaría, pero sabe, en enero vienen las ferias, vienen los reyes, y entonces yo no puedo abandonarlo. Pues abandónelo en febrero. No, la verdad es que en febrero tengo que un viaje a la playa, vienen los carnavales. Y usted no va a pretender que yo vaya a la playa a los carnavales y no celebre con mis amistades. Pues déjelo en marzo, en abril. No, pues la verdad es que en abril, marzo llega Semana Santa. Y usted no puede pretender que yo pase una Semana Santa sin tomar. Lo irónico de la historia es que este personaje tenía una larga lista de fechas o de excusas para continuar esclavizado por ese vicio. Sí, familia, no importa cuáles sean las excusas que usted y yo coloquemos, el pecado es esclavitud. Nos aprisiona, nos amarra, nos encadena de tal manera que resulta difícil resistirlo o liberarse del poder del pecado. El pecado nos esclaviza, es un amo muy duro, muy cruel, muy malo, muy exigente, muy severo. Ahora, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino a morir y dar su vida en rescate para liberarnos, libertarnos del pecado. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y si usted me sigue acompañando allí más adelante, versículo 22, mire lo que concluye el apóstol Pablo diciendo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe, familia? Nosotros podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de la justicia. El ser humano no goza de libertad completa, plena y absoluta, como muchas personas quisieran creer. De hecho, nuestra única libertad consiste en elegir, en escoger
a quién nosotros vamos a servir. El apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6 dice que si fuimos libertados del pecado, pues entonces somos hechos siervos o esclavos de la justicia. Solo hay dos amos o solo hay dos seres a los cuales servir en esta tierra: Dios y el enemigo de Dios, la justicia o el pecado. Y los dos caminos o los dos amos recompensan a sus siervos, a sus esclavos. Romanos 6:23 nos lo aclara cuando dice que la paga del pecado, lo que el pecado le da como recompensa a sus esclavos es la muerte eterna. En cambio, la dádiva, el regalo que Dios le hace a sus siervos es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra única libertad es elegir a quién servir. Y nosotros con nuestra conducta demostramos a quién servimos. Por cierto, mi querida amiga que me ve, mi querido amigo que se conecta en este momento, yo te pregunto, ¿a quién le sirves tú? ¿De quién eres esclavo? Nuestra única libertad consiste en escoger a quién servir, pero todos servimos al pecado para muerte o a la justicia para vida. Ahora, si Cristo Jesús quiere liberarnos del pecado, ¿cuál fue el precio que pagó? ¿O cómo fue el proceso para poder redimir? Para nosotros entender por qué Cristo se hizo humano y murió en la cruz, tenemos que entender un poco el proceso a través del cual se seguía o se liberaba o se redimía a una persona. Y para eso acompáñeme allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 27. Levíticos capítulo 25, versículo 47. Y nos dice de la siguiente manera: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Familia, otra de las formas como las personas podían caer en la esclavitud, perder su libertad, era cuando adquiría una deuda que después le era difícil pagar. Quizás después de haberlo despojado de todas sus pertenencias o sus propiedades, los acreedores entonces podían tomar a alguno de sus familiares o a la misma persona como parte del pago, es decir, lo hacían un esclavo. Cuando uno de los familiares se enteraba de que uno de sus hermanos, de sus sobrinos o uno de sus parientes cercanos había caído en la desgracia de la esclavitud, él podía acudir y auxiliarlo, podía rescatarlo, podía redimirlo. Para eso lo único que tenía que hacer era, primero, demostrar que era familia, demostrar que era pariente cercano, y después pagar un precio, pagar un rescate a la persona, al amo, para que pudiera dejarlo en libertad. ¿Sabían ustedes que Cristo Jesús también cumplió estos dos requisitos? Jesús se hizo un humano para identificarse con nosotros. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Nos dice de la siguiente manera: porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire qué texto tan maravilloso. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué Jesús se hizo humano? ¿Por qué se encarnó? Para poder llamarse nuestro hermano, para poder identificarse con la raza humana, se hizo uno de nosotros
y no se avergüenza de llamarnos hermano. Jesús entonces cumplió este primer requisito, demostrar que era el ser adecuado para poder redimir, pero también pagó un precio. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro, allí más adelante en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Nos dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, familia, Cristo Jesús pagó un alto precio para poder redimir al ser humano del pecado. No fue con cosas corruptibles, dice Pedro, como oro o plata, sino con su sangre preciosa. ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque era con su vida, era con su sangre como podía pagar el rescate para redimir al ser humano del pecado. Ahora, yo quisiera tomar aquí un momento y aclarar de qué es lo que nos redime Cristo Jesús. Porque hay un texto que es muy mal entendido cuando hablamos de la redención, que se encuentra en el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice de la siguiente manera: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire que este texto dice que Cristo nos redimió, pero nos redimió de la ley. Cristo nos redimió a los que estaban, dice, bajo la ley. Y muchas personas entonces interpretan, bueno, Jesús nos redimió de la obligación que nosotros teníamos con la ley. Ya la ley fue abolida, ya la ley fue clavada en la cruz, ya no tenemos ningún deber, ninguna responsabilidad con la ley moral de Dios. Pero, ¿es esto lo que está queriendo decir Pablo aquí? En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo habla sobre ciertos personajes que están bajo la ley. Y él se refiere aquí no a los que están bajo la condenación de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Porque si es así, todos estamos bajo esa condenación. Todos somos pecadores. Y la ley lo único que hace es señalarnos que hemos fallado, que hemos violado los principios inalienables de la ley de Dios. Ahora, estar bajo la ley, según Pablo aquí en Gálatas capítulo 4, es estar bajo la jurisdicción de un sistema legal, estar bajo un sistema de obras bajo la cual la persona pretende ganar méritos o pretende ganarse u obtener la salvación. De hecho, estar bajo la ley o todos aquellos que están bajo la ley son todos aquellos que confían en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos para salvarse. Así como los judíos en el tiempo de Jesús, ellos creían que podían por su propio esfuerzo ganar la salvación, así muchas personas hoy en día creen que por sus buenas obras ellos pueden ser salvos. Ellos están bajo el yugo de una ley humana o de requerimientos humanos, los cuales pretenden ganarse la salvación. Pero no es esto de lo que está hablando Pablo aquí. No es este el tipo de redención que Cristo Jesús vino a ganar para el ser humano. Jesús nos redimió de la condenación del pecado, de la condenación que la ley tenía sobre nosotros. Mire, familia, cuando alguien comete algún crimen, cuando alguien viola alguna ley civil en esta tierra, esa persona deja de tener libertad, se le priva de libertad y pasa a estar bajo la condenación de la ley civil. Ahora, hoy en día para recuperar su libertad en algunos países, las personas pueden acudir y hacer un pago.
podemos decir que es una especie de rescate, una fianza. La persona paga algo, cancela cierta cantidad de dinero para recuperar su libertad. Una vez que la persona es puesta en libertad, la persona deja de estar bajo la condenación de esa ley civil, pero no significa que la persona deja de estar bajo la responsabilidad o bajo la obligación de respetar y cumplir esa ley. En ningún momento una persona puede pagarle al Estado para tener libertad plena y absoluta de violar alguna ley. No, la ley sigue muy vigente, la ley sigue siendo una realidad en su vida y él tiene que respetarla. Él solo ha pagado para salir de la condenación, pero no de su responsabilidad con esa ley. Cristo Jesús nos ha redimido de la condenación de la ley, pero no abolió la ley. La ley sigue vigente porque la ley es un reflejo de su carácter y sin leyes, en cualquier ámbito entraríamos en la anarquía, en el desastre. La ley tiene que continuar. Entonces, nosotros fuimos rescatados de la condenación de la ley, pero seguimos teniendo una responsabilidad con la ley moral de Dios. La redención me liberta de la condenación de la ley. La redención también me liberta o me libera del poder que el pecado tiene sobre mi vida. Sí, familia, el pecado parece que a veces tiene un poder sobrenatural, un poder sobrehumano, parece omnipotente. Por eso la persona que lucha con algún defecto de carácter, con algún vicio, puede llegar a concluir y decir que es imposible para él ser libertado de esa esclavitud, ser libertado de las garras de ese vicio. Pero la verdad es que gracias a la cruz de Cristo Jesús, usted y yo podemos ser liberados, podemos ser libertados, no solo de la condenación de la ley, sino también del poder del pecado en nuestra vida, ¿sí? Por eso, Romanos capítulo 6, el apóstol nos decía eso. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para redimirnos, ¿qué vamos a realizar? Familia, cuando una persona es puesta en libertad, él ahora tiene que saber administrar o usar correctamente su libertad para poder conservarla. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire familia, una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí es que cuando usted y yo hemos sido redimidos de la condenación del pecado y del poder del pecado, ahora usted y yo tenemos que glorificar a Dios. Por su vida y por mi vida se ha pagado un alto precio. No fueron cosas corruptibles como oro o plata. Fue la sangre preciosa del Hijo de Dios que se derramó para poder pagar el precio de mi libertad espiritual, de mi libertad del pecado. Y yo no puedo seguir en el pecado. Ya no me pertenezco, alguien me compró, ahora tengo que honrarlo con mi cuerpo, con mi vida, con mi mente, con mis pensamientos. Libertad del pecado no significa libertad de la responsabilidad. Tristemente hoy en día confundimos mucho el concepto de libertad. Libertad va unido al concepto de responsabilidad. Cuando una persona pretende tener libertad, pero no ser responsable, cae en el libertinaje. Y esa libertad viene a ser una maldición para él. Una persona es verdaderamente libre
cuando no tiene un poder que le oprime, pero también cuando Él se hace responsable de su vida, de sus actos, de sus decisiones. Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha otorgado la libertad del pecado, nos ha redimido, pero seguimos teniendo una responsabilidad. Nosotros ahora le pertenecemos a Él. Cuando yo pienso en personas que han experimentado en su vida la redención, viene a mi mente la historia, el caso de María Magdalena. La Biblia me dice que María Magdalena pertenecía a una pequeña familia judía. Junto con su hermana Marta y su hermano Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Es interesante la historia de María Magdalena. La menciona los evangelios por lo menos cerca de 12 veces. Una de las cosas que nos dicen es que esta jovencita judía, por circunstancias adversas, por circunstancias difíciles, cayó en pecado. Y no solo una vez, sino varias veces. Algunos han deducido, basado en los pasajes bíblicos, de que esta jovencita había caído en la prostitución. Parece que su pecado tenía que ver con la parte sexual. No sabemos 100% basados en la Biblia si eso fue así. Lo que sí nos dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 9, es que de esta María Magdalena ya se le habían sacado 7 demonios. Pero esta jovencita un día conoció a Cristo Jesús. Un día aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Un día se entregó a Cristo Jesús. Aceptó la redención que Cristo Jesús realizaría por ella en la cruz del Calvario. Y sí, esta jovencita que parece como un ejemplo de una esclava por el pecado, que durante 7 ocasiones Cristo Jesús tuvo que sacar los demonios que la tenían esclavizada, que la tenían cautiva, esta joven llegó a ser una de las más fervientes discípulos de Jesús, una de las más fervientes seguidoras de Jesús. Fue la última en abandonar el sepulcro y fue la primera en acudir, y por cierto, la primera también, la cual del domingo de resurrección, la mañana de la resurrección, Cristo Jesús se le apareció y la saludó. Fue la primera en dar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Sí, aquella joven, aquella que había caído, aquella mente que había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo con Cristo Jesús, fue redimida del pecado. Fue María la que después se sentó a los pies de Jesús para aprender de él. Fue ella también la que derramó ese precioso ungüento, bañó los pies de Jesús con lágrimas y los secó con sus cabellos. Fue María la que estuvo allí junto a la cruz y le siguió a Jesús hasta el sepulcro. Fue la primera en ir hasta la tumba y también la primera después de la resurrección en ver a Jesús. Fue María la primera en proclamar a Cristo Jesús como el Salvador resucitado. Mire familia, Cristo Jesús conoce nuestras circunstancias, Dios conoce nuestra vida más que nadie. Yo no conozco cómo es tu vida, yo no conozco cuál es la cadena con la cual el pecado te tiene aprisionado, te tiene esclavizado. Quizás tú digas, yo soy pecador, yo soy muy pecador. Bueno, puede que lo seas, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas de Cristo Jesús. Quizás hay un vicio, quizás hay un defecto de carácter que te tiene aprisionado, arrinconado, esclavizado. Cristo Jesús en esta hora quiere liberarte, quiere rescatarte, quiere romper las cadenas que te tienen atado y quiere darte verdadera libertad. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, María Magdalena pudo ser redimida, pudo ser transformada en una nueva persona. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, tú, mi querida amiga, y tú, mi querido amigo, puedes ser una nueva persona. Las cadenas con las cuales el pecado pretende aprisionarte pueden romperse en el nombre de Cristo Jesús si tan solo aceptas la redención. Dios quiere perdonarte, pero más que perdonarte tus pecados pasados, Dios quiere liberarte del poder que el pecado ejerce en tu vida en este momento.
Si tu mayor deseo es ser libertado, si quieres que Dios te rescate en esta hora, yo te invito para que allí donde estás, tú me acompañes en esta oración. Amante Padre, que moras en la altura de los cielos, gracias queremos darte, Señor, en esta hora, porque en tu palabra encontramos la verdadera libertad del pecado. Gracias porque en la cruz fuiste nuestra redención, pagaste un alto precio para poder, Señor, libertar nuestra vida de la condenación del pecado, pero también del poder que el pecado ejerce en nuestros cuerpos. Señor, ayuda a mis queridos amigos, ayuda a aquella amiga que luchan solos, Señor, con esos vicios, con esos pensamientos, con esos defectos de carácter. Derrama tu sangre poderosa y en esta hora, Señor, libértalos del pecado. Haz que ellos puedan experimentar una nueva vida en tu nombre. Bendiciones, Padre, que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mi querida amiga, pues todo comienzo tiene un final y el nuestro llegó por el día de hoy. Es para nosotros de verdad un placer, un privilegio que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión. No te olvides de compartirla con todos tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que pueden necesitar escuchar y aprender más sobre la palabra de Dios y sobre este acto maravilloso de Cristo Jesús en la cruz, como lo es la redención. Que tengan todos un resto de feliz tarde, una feliz noche y que Dios les bendiga.